Corría a casa para darle a mi esposo la buena noticia. Me habían ascendido a directora de la compañía. Pero antes de llegar, la hija de la vecina me detuvo y susurró apenas audible: no entres a la casa. Sígueme. Te voy a enseñar algo. Sorprendida, seguí a la niña. Pero lo que vi me sacudió hasta lo más profundo del alma. Cristina Martínez llevaba 5 años persiguiendo su principal objetivo: ascender en la escalera corporativa. Trabajaba mucho, se quedaba hasta tarde cuando su jefe se lo pedía y se llevaba proyectos a casa. Su esposo, Valerio, por el contrario, estaba en contra de tanto fervor. Fue precisamente por eso que comenzaron sus desacuerdos. Cristina estacionó el coche frente al edificio y se quedó inmóvil por unos segundos, sin soltar el volante. Miraba las ventanas iluminadas de su departamento en el 4º piso y sentía como el cansancio le caía sobre los hombros como una losa de plomo. 12 horas en el trabajo, negociaciones interminables con clientes, correcciones de informes que exigía don Julio Robles, y para colmo, ese tal Diego, que literalmente le respiraba en la nuca, siempre al acecho para arrebatarle cada proyecto. Se pasó una mano por la cara, se arregló el cabello y, finalmente, salió del coche. El frío aire de noviembre le golpeó el rostro, haciéndola encogerse. Cristina se apresuró hacia la entrada, tecleando el código del interfón. El elevador subía lentamente, dándole tiempo para revisar el teléfono. 3 llamadas perdidas de Valerio. No le devolvió la llamada. El departamento la recibió con un silencio inusual. Un silencio opresivo que la alertó de inmediato. Normalmente, desde la sala se oía el ruido familiar del televisor. A Valerio le encantaba ver el fútbol o algún programa antes de dormir. Pero ahora todo estaba en calma. Demasiado en calma. Cristina se quitó los tacones en la entrada y fue a la cocina. Sobre la mesa había una cena servida y cubierta con un plato, un bistec, ensalada en un tazón, pan cuidadosamente rebanado. Todo estaba frío. Pasó un dedo por el borde del plato y suspiró profundamente. No sentía culpa, solo cansancio por esos reclamos interminables. Se dirigió al dormitorio. Valerio estaba acostado en la cama, de espaldas a la pared, cubierto con la cobija hasta las orejas. La luz estaba apagada. Solo el débil resplandor de un farol de la calle se filtraba a través de las cortinas mal cerradas. ¿Estás dormido?, preguntó Cristina en voz baja, deteniéndose en la puerta. Silencio. Valerio no se movió, aunque era evidente que no dormía. Cristina se acercó al closet, sacó su ropa de casa, una camiseta vieja y unos pants, y comenzó a cambiarse. El silencio en la habitación se volvía cada vez más asfixiante. Sentía su reproche mudo sobre ella, aunque él ni siquiera se giraba. Una vez cambiada, Cristina se acostó junto a su esposo. Se acercó con cuidado y lo abrazó por el hombro. Ya, no te enojes. Sé que no te duermes hasta que llego, dijo en un tono conciliador, tratando de aligerar el ambiente. Valerio se giró bruscamente. En su rostro se leía una mezcla de resentimiento y enojo. Y a ti te encanta hacerme esperar, ¿verdad?, soltó, mirándola directamente a los ojos. Valerio. No, en serio. Él se incorporó sobre un codo. ¿Te quedas hasta tarde a propósito? ¿Te gusta llegar cuando ya estoy acostado? ¿Cuando la cena lleva horas fría? No empieces otra vez. Cristina puso los ojos en blanco y se apartó. Tuve un día muy pesado. Estoy cansada. No arruinemos la noche. ¿Arruinar la noche? Valerio sonrió con amargura. Cristina, ya no tenemos noches. No tenemos nada. ¿Qué se supone que haga si mi esposa está obsesionada con su trabajo? ¿Obsesionada? Se exaltó ella. Estoy construyendo una carrera. Trabajo por nuestro futuro. ¿Por cuál futuro? Valerio se sentó en la cama, apartando la cobija. Estoy harto de tener que preparar la cena. Estoy harto de llegar del trabajo a un departamento vacío y esperarte hasta la medianoche. Quiero una familia, hijos, y lo único que recibo son pláticas sobre tu trabajo y que necesito esperar un poquito más. Cristina también se sentó, cruzando los brazos sobre el pecho. Sentía un nudo de resentimiento en el estómago. Escucha, Valerio, si lo que quieres es una mujer de su casa que se dedique solo al hogar y a recibirte del trabajo, te equivocaste de persona. Sabías con quién te casabas. Así que ahórrate estas escenas. ¿Escenas? Él negó con la cabeza. No son escenas, es desesperación. No te pido que te quedes en casa todo el tiempo. Solo quiero una esposa normal, que podamos, como antes, hablar por las noches, soñar, planear. ¿Recuerdas cómo hacíamos planes? Cómo queríamos comprar una casa de campo, cómo soñábamos con tener hijos. Su voz se quebró en las últimas palabras.
Y Cristina sintió una punzada de remordimiento, pero se recompuso de inmediato. No, ella no tenía la culpa. Tenía derecho a una carrera, a tener ambiciones. Pues espérate un poco más, respondió bruscamente. Dame la oportunidad de conseguir este puesto. Y entonces todo cambiará. Podremos permitirnos más cosas y yo tendré más tiempo. ¿De verdad te lo crees? Valerio sonrió, pero en su sonrisa no había calidez. Cristina, llevas diciendo eso 2 años. Primero había que cerrar el proyecto con Tecnoservicios, luego terminar la implementación del nuevo sistema, luego siempre aparece algo nuevo. Y ahora es este puesto de directora. ¿Y qué sigue después? ¿Gerenta regional? ¿Vicepresidenta de la compañía? ¿Eso qué tiene que ver? Se levantó de la cama, sintiendo como la ira hervía dentro de ella. Lo que pasa es que tienes envidia. Envidia de que yo tengo una meta, que voy tras ella, mientras tú solo vas a tu trabajo sin ningún entusiasmo. ¿Envidia? Valerio también se levantó. Su rostro se desfiguró por la indignación. No tengo envidia. Estoy tratando de salvar nuestro matrimonio, pero estás tan cegada por tus ambiciones que no ves cómo nos estamos desmoronando. Nos desmoronamos porque no eres capaz de apoyarme, gritó Cristina. Porque quieres meterme en tus esquemas. La esposa debe cocinar, limpiar, tener hijos. ¿Y lo que yo quiero? Eso no importa. Eso no es así, él dio un paso hacia ella. Siempre te he apoyado. Pero esto ya no es apoyo, lo que necesitas, es terapia. Vives solo para el trabajo. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me fue? ¿Cuándo fue la última vez que salimos a algún lado juntos? ¿Al cine, a un restaurante, o simplemente a caminar? Cristina abrió la boca para responder, pero no encontró las palabras. Era verdad, no lo recordaba. Los últimos meses se habían fundido en un maratón de trabajo interminable. Exacto, Valerio vio la confusión en su rostro. Ni siquiera te acuerdas. ¿Sabes? El mes pasado fue mi cumpleaños. Llegaste a las 10 de la noche. Me diste un sobre con dinero y dijiste, cómprate algo. Ni siquiera me felicitaste como se debe. Yo estaba ocupada, murmuró ella, sintiendo como le ardían las mejillas. Teníamos la presentación de un proyecto. Siempre una presentación. Siempre un proyecto. Siempre algo importante en el trabajo. Pasó una mano cansada por su rostro. Cristina, te amo. Pero ya no puedo más con esto. No quiero ser solo un compañero de piso que prepara la cena y espera a que te dignes a aparecer por casa. En sus palabras había tanto dolor que Cristina sintió que algo se le oprimía en el pecho. Pero no podía permitirse flaquear. No ahora. Cuando le faltaba solo un mes para alcanzar su meta. Solo un mes más, dijo en voz baja. Aguanta un mes más. Anunciarán al nuevo director y yo. Y tú serás la directora, terminó Valerio por ella. Y luego querrás mantener ese puesto. Y luego aparecerán nuevas metas. Cristina, esto no terminará nunca. Porque para ti nunca será suficiente. Eso no es verdad. Es la verdad. Negó con la cabeza y se acostó de nuevo en la cama, dándole la espalda. Pero sigue engañándote a ti misma. Cristina se quedó de pie en medio de la habitación, sintiendo como todo hervía por dentro. El resentimiento, la ira, el cansancio, todo se mezclaba en un nudo pesado. Se dio la vuelta bruscamente, tomó una almohada de la cama y se dirigió a la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Valerio sin voltear. A la sala. No quiero seguir escuchando esto. Salió, cerrando la puerta con un portazo. En la sala estaba oscuro y fresco. Cristina arrojó la almohada al sofá, se acostó y se cubrió con una manta que siempre estaba en el respaldo. Apenas podía distinguir el techo en la oscuridad, y se quedó mirando un punto fijo durante mucho tiempo, incapaz de dormir. ¿Por qué no podía entenderla? ¿Por qué todo era tan complicado? No estaba pidiendo lo imposible, solo un poco de tiempo para lograr aquello por lo que había luchado durante 5 años. 5 largos años de trabajo, horas extra, proyectos que había cargado sobre sus hombros. Y ahora, cuando estaba a punto de llegar a la meta, él le exigía que lo dejara todo por cenas familiares y conversaciones por la noche. Cristina se giró de lado, encogiendo las rodillas. Afuera, el ruido de un coche nocturno ocasional rompía el silencio. En algún departamento vecino, un bebé comenzó a llorar, y escuchó el suave arrullo de una madre. Se sintió inquieta. La maternidad, la familia, los hijos, todo eso parecía tan lejano, casi irreal, como si fuera una vida paralela, destinada a otra persona, pero no a ella. ¿Y si Valerio tenía razón? ¿Y si de verdad nunca sería suficiente para ella? El pensamiento la asaltó y fue descartado de inmediato. No, él simplemente no entendía.
No sabía lo que era ser una mujer en el mundo de los negocios dominado por hombres, tener que demostrar cada día que no eres menos, que mereces ese lugar. No entendía que si se detenía ahora, todos esos años se habrían perdido en vano. Cristina cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. En su cabeza daban vueltas fragmentos de la conversación, sus palabras, su mirada llena de decepción. Y en algún lugar muy adentro, se agitó el miedo de estar perdiéndolo, de que de verdad se estuvieran desmoronando, como un viejo edificio que se derrumba lenta e imperceptiblemente, hasta que un día colapsa por completo. Pero no podía permitirse pensar en eso ahora. Ahora tenía una meta. Solo un mes. Un mes y sería directora. Y entonces lo arreglaría todo. Definitivamente lo arreglarían. Hablarían, lo discutirían todo, se tomarían unas vacaciones. Se irían a algún lugar los dos solos, todo mejoraría. Cristina lo repitió como un mantra hasta que finalmente cayó en un sueño inquieto y lleno de ansiedad. Cristina se despertó con el sonido de la alarma de su teléfono. Le dolía la cabeza, tenía la boca seca y el cuerpo adolorido por la incómoda postura en el sofá. A duras penas abrió los ojos y miró la pantalla. 7 de la mañana. Normalmente se levantaba media hora más tarde, pero hoy había puesto la alarma más temprano a propósito. Tenía que irse antes de que Valerio se despertara. Se levantó rápidamente, dobló la manta y se dirigió al baño, tratando de moverse en silencio. La puerta del dormitorio estaba cerrada, de allí no provenía ningún sonido. Cristina abrió la regadera, puso el rostro bajo el chorro de agua caliente y cerró los ojos. El agua se llevaba los restos del sueño, pero no podía lavar la pesadez que sentía en el alma después de la discusión de anoche. Se vistió rápidamente, se maquilló y se recogió el cabello en un chongo estricto. En el espejo, la miraba una mujer cansada con ojeras oscuras que el corrector no lograba ocultar del todo. Cristina hizo una mueca y añadió otra capa de base, tomando su bolso y las llaves. Salió sigilosamente del departamento. En el pasillo olía a pan recién hecho. Alguno de los vecinos ya había desayunado. Un olor normal. Una mañana normal. Solo que dentro de Cristina todo era completamente anormal. Se subió al coche, encendió el motor y salió del estacionamiento. La ciudad apenas despertaba. Había pocos coches en las calles. Los semáforos parpadeaban en amarillo. Por las banquetas. Unos pocos peatones se apresuraban al trabajo con vasos de plástico de café en las manos. Mientras Cristina conducía, los pensamientos sobre la noche anterior daban vueltas en su cabeza. Las palabras de Valerio, sus acusaciones, su dolor. Pero cuanto más pensaba, más se convencía. Él simplemente tenía envidia. Envidia de su determinación, de su éxito, de que ella tuviera un objetivo claro en la vida. ¿Y él qué? Trabajaba como gerente de nivel medio en una empresa comercial. Llegaba a casa a las 6 de la tarde, cenaba, veía la televisión y se acostaba. Sin ambiciones, sin aspiraciones de crecer, de desarrollarse. No entiende, pensaba Cristina, frenando en un semáforo. No entiende lo que significa ser mujer en los negocios. Cómo es tener que demostrar constantemente tu competencia, escuchar susurros a tus espaldas de que te ascienden no por tu profesionalismo, sino por otra cosa. Para él es fácil hablar de familia e hijos. A él nadie le preguntará cómo piensa compaginar su carrera con la paternidad. Entró al estacionamiento subterráneo del centro de oficinas, se estacionó en su lugar de siempre y apagó el motor. Se quedó sentada unos minutos, mirando las grises paredes de concreto. Tenía que recomponerse, concentrarse en el trabajo. Le esperaba un día importante, la presentación de un nuevo proyecto a un cliente grande, y no podía permitirse parecer agotada. Cristina salió del coche. Se ajustó la falda de su traje sastre y se dirigió al elevador. Sus tacones resonaban con fuerza en el suelo de concreto del estacionamiento. Pulsó el botón de llamada y esperó, cuando de repente escuchó una voz familiar. Cristina. Hola. Al voltear, vio a Sofía, que se acercaba a ella a toda prisa desde su coche. Su amiga se veía fresca y descansada. Un vestido de maternidad claro acentuaba su vientre abultado. Llevaba el pelo suelto y brillante. En su rostro jugaba una sonrisa. Pero cuando Sofía se acercó y vio bien la cara de Cristina, la sonrisa se desvaneció. Órale, dijo lentamente. Te ves como si no hubieras dormido en toda la noche. Así fue, respondió Cristina con cansancio. Entrando al elevador que acababa de llegar. Sofía la siguió. Pulsó el botón del 9º piso, donde estaba su oficina, y se volvió hacia su amiga con una expresión preocupada. ¿Qué pasó?, preguntó, observando a Cristina atentamente. Sabes que puedes contarme lo que sea. Cristina suspiró profundamente.
Sofía era su amiga desde hacía 3 años. Desde que llegó a la empresa, se habían hecho muy cercanas, a menudo almorzaban juntas, compartían problemas laborales y personales. Sofía era una de las pocas que entendía lo difícil que era abrirse paso en ese ambiente corporativo masculino. Valerio armó otro escándalo, comenzó Cristina mientras el elevador subía. Me tiene harta con que no puede entenderme. Quiere familia, hijos. Y yo quiero construir una carrera. Llevo 5 años partiéndome el lomo para conseguir este puesto, y él exige que lo deje todo y me convierta en ama de casa. Las palabras salían por sí solas, con tal fuerza como si hubieran estado encerradas toda la noche. Sofía escuchaba en silencio, y en su rostro había algo extraño, una mezcla de compasión y una tensión incomprensible. ¿Y qué te dijo exactamente?, preguntó Sofía con cautela cuando el elevador se detuvo en su piso. Salieron al vestíbulo, donde los empleados ya se estaban reuniendo antes de empezar la jornada laboral. Sofía tomó a Cristina del brazo y la llevó a una pequeña sala de juntas al final del pasillo. Allí podrían hablar con calma. Entraron. Sofía cerró la puerta y se sentó en el borde de la mesa, colocando las manos sobre su vientre. Cristina se quedó de pie, jugueteando nerviosamente con la correa de su bolso. Dijo que estaba cansado de preparar la cena y llegar a un departamento vacío, continuó Cristina, que quiere una familia normal, que pasemos las noches juntos, soñando, planeando. Me acusó de estar obsesionada con el trabajo. ¿Te imaginas? ¿Y tú qué le respondiste? Sofía ladeó la cabeza. Que si quiere una mujer de su casa que solo se dedique a cocinar y recibirlo del trabajo. Eligió a la mujer equivocada. Cristina se cruzó de brazos. No estudié una carrera para eso. No me he matado trabajando todos estos años para eso. Cristina, Sofía hizo una pausa, buscando las palabras. ¿Y tú qué quieres? Pero en serio, deja la carrera a un lado por un minuto. ¿Qué es lo que quiere tu corazón? ¿Qué quiero yo? Cristina frunció el ceño. Quiero conseguir este puesto. Convertirme en directora de la compañía. Esa es mi meta. Sofía. He luchado tantos años por ella. Eso ya lo entendí, la interrumpió Sofía. Pero además de la carrera, ¿quieres hijos? ¿Una familia? ¿O de verdad solo te importa el trabajo? La pregunta sonó inesperadamente directa. Cristina se quedó desconcertada. Yo claro que quiero. Pero más adelante, cuando esté lista, cuando alcance una estabilidad en el trabajo. Cristina. Tienes 36 años, dijo Sofía con suavidad. No quiero asustarte, pero el tiempo pasa. Y si de verdad quieres hijos, posponerlo indefinidamente. ¿Qué quieres decir? Se tensó Cristina. ¿Qué debo dejarlo todo y tener un hijo ahora mismo? ¿En el momento más crucial de mi carrera? No digo que lo dejes. Sofía se bajó de la mesa y se acercó. Hablo de equilibrio. Mírame. Estoy embarazada y sigo trabajando. Sí, no tan intensamente como antes. Pero no he renunciado por completo a mi carrera. Tu situación es diferente, dijo Cristina, restándole importancia. Tú no estás compitiendo por el puesto de directora. Escucha, Sofía suspiró y miró a su amiga directamente a los ojos. Tu Valerio es un buen hombre. Honesto. Decente. ¿Qué te quiere? De esos ya no hay. Pero si tú no quieres una familia, si tienen metas diferentes en la vida, quizá no deberías arruinarle el futuro. Déjalo ir. Las últimas palabras sonaron tan inesperadas que Cristina se quedó atónita. Se quedó mirando a su amiga con los ojos muy abiertos, sin poder creer lo que acababa de escuchar. ¿Qué? Logró decir finalmente. ¿De qué estás hablando? Hablo de que si una persona es infeliz en un matrimonio, si él quiere una cosa y tú algo completamente diferente, no tiene sentido aferrarse el uno al otro. Sofía hablaba con calma, casi sin emoción. Será doloroso para ambos. Él sufrirá por no tener una familia. Y tú porque él te presiona constantemente con esas exigencias. Amiga, Cristina negó con la cabeza, sintiendo cómo crecía la irritación en su interior. Me parece que el embarazo te apagó el cerebro. Valerio y yo somos marido y mujer. Nos amamos. Solo estamos pasando por un periodo difícil, pero lo superaremos. ¿Lo amas? En la voz de Sofía había un matiz hiriente. Cristina, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste que lo amabas? ¿Cuándo fue la última vez que te interesaste por sus cosas? ¿Por sus sueños? Ni siquiera recuerdas cuándo fue la última vez que hablaron de algo que no fuera tu trabajo. ¿Y tú cómo sabes de qué hablamos? Estalló Cristina. No vives con nosotros. No vivo con ustedes, asintió Sofía. Pero veo cómo te ves. Veo que en tu cabeza solo tienes ese maldito puesto. Cristina, reacciona. Estás perdiendo a tu marido. Estás muy equivocada.
Cristina agarró su bolso y se dirigió a la puerta. Pensé que me apoyarías. Pero ¿sabes qué? Tal vez deberías buscarte un hombre y un padre para tu hijo, en lugar de meterte en la vida de los demás. Abrió de golpe la puerta de la sala de juntas y salió al pasillo, dejando a Sofía de pie con una expresión ofendida. Por dentro, todo le hervía. ¿Cómo se atrevía? Aconsejarle que dejara a su marido y, encima, decirle que no lo amaba. Caminó a paso rápido hacia su oficina. Abrió la puerta bruscamente y la cerró de golpe tras de sí. Arrojó el bolso sobre el escritorio. Se dejó caer en la silla y se cubrió la cara con las manos. Le costaba respirar. Sentía una opresión en el pecho. Todos se han vuelto locos. Pensaba. Primero Valerio. Ahora Sofía. ¿Por qué nadie puede entenderme? ¿Por qué todos quieren que renuncie a mis metas por unas ideas tradicionales de la felicidad femenina? Levantó la cabeza y miró su escritorio, abarrotado de carpetas con documentos. El proyecto para el nuevo cliente. Los informes financieros. La presentación para el consejo de administración. Todo requería su atención. Todo era importante. Esa era su vida. Su elección. Cristina encendió la computadora y abrió su correo electrónico. 73 correos sin leer. Empezó a revisarlos uno por uno, tratando de no pensar ni en Valerio, ni en Sofía, ni en lo que le había dicho. No podía permitirse detenerse. En solo un mes anunciarían al nuevo director de la compañía, y ella debía conseguir ese puesto a toda costa. Era su meta, su sueño, aquello por lo que había sacrificado el sueño, la vida personal, la salud. Y nadie, ni su marido ni su amiga, tenía derecho a decirle que estaba equivocada. Fuera de la ventana de su oficina comenzaba un día de trabajo normal. Los empleados se sentaban en sus lugares, se encendían las computadoras, sonaban los teléfonos. La vida seguía su curso, y Cristina estaba sentada en su escritorio, tecleando furiosamente, respondiendo correos, elaborando planes, revisando cálculos. El trabajo. Solo el trabajo podía callar esa voz ansiosa en su interior que cada vez más a menudo le susurraba que algo iba mal, que estaba perdiendo algo importante, que el precio del éxito podría ser demasiado alto. Pero Cristina no quería escuchar. Se concentró en la pantalla de la computadora, en las cifras y los gráficos, en la presentación que tenía que preparar para la reunión de mañana. Lo importante era no pensar. Lo importante era seguir adelante. Faltaba solo un mes para la meta. Solo un mes. El mes pasó a un ritmo frenético. Cristina trabajaba como una posesa, se quedaba hasta tarde, se llevaba proyectos los fines de semana, participaba en cada junta donde pudiera destacar. Sabía que don Julio Robles seguía de cerca a todos los candidatos para el puesto de director y no podía permitirse el más mínimo error. La competencia se había reducido a 2 candidatos, Cristina y Diego Ramírez. Joven, ambicioso, carismático. Tenía alrededor de 32 años y había llegado a la empresa hacía solo un año, pero ya había conseguido cerrar varios contratos importantes y ganarse la reputación de estrella del departamento de ventas. Don Julio estaba claramente impresionado con él. Cristina odiaba a Diego con cada fibra de su ser. No porque fuera talentoso, sino porque todo se le daba con demasiada facilidad. Él no tenía que demostrar su competencia. Nadie hablaba de él a sus espaldas, nadie lo miraba con desconfianza. Era un hombre en un mundo de hombres, y eso le daba una ventaja que Cristina no podía perdonar. A menudo se encontraban en los pasillos, en las juntas, en las salas de reuniones. Y cada vez, una chispa de rivalidad saltaba entre ellos, amenazando con convertirse en un incendio. Hoy era uno de esos días. Cristina salió de la oficina de don Julio después de otro informe sobre el trabajo realizado. Estaba satisfecha consigo misma. La presentación había sido excelente. El jefe asentía y tomaba notas de aprobación en su libreta. Cristina sentía que estaba un paso más cerca del codiciado puesto. Pero apenas salió al pasillo, se topó con Diego. Estaba junto al dispensador de agua con un vaso de plástico en la mano, mirándola con una sonrisa irónica. Martínez, ¿qué tal el informe?, preguntó, tomando un sorbo. A juzgar por tu cara de satisfacción. Todo salió de maravilla. Mejor imposible, respondió Cristina, deteniéndose frente a él. ¿Y tú qué? ¿Preparándote para la presentación de mañana? Ya estoy listo. Diego arrugó el vaso y lo tiró a la basura. Puedes estar segura. Don Julio quedará encantado. El exceso de confianza es un mal consejero, sonrió Cristina. No es exceso de confianza. Es profesionalismo, replicó Diego. Sabes, Cristina, eres un excelente especialista. Pero este puesto requiere más que solo dedicación.
Se necesitan ideas, creatividad, la capacidad de pensar fuera de la caja. ¿Y tú crees que yo no tengo eso? Cristina se cruzó de brazos. Creo que estás demasiado centrada en el proceso. Trabajas con plantillas, con esquemas probados. Y los negocios ahora exigen flexibilidad. Hablaba con calma, pero en sus palabras se leía un cierto desdén. Al menos yo no cometo errores estúpidos por ir persiguiendo la creatividad, espetó Cristina. La fiabilidad y la estabilidad. Eso es lo que importa para un director. Si así fuera, el puesto ya sería tuyo, sonrió Diego. Pero si don Julio sigue decidiendo, significa que tiene dudas. Quizá vea algo en ti. Algo anticuado. Cristina sintió que la sangre le hervía. ¿Anticuada? ¿Cómo se atrevía? Prepárate para que en una semana me anuncien como directora de la compañía. Se obligó a sonreír, aunque lo que quería era borrar esa sonrisa arrogante de su rostro. Eso nunca pasará, respondió Diego con dureza, sin asomo de duda. Ya veremos quién puede más. Cristina se dio la vuelta y se alejó, sintiendo cómo se le apretaban los puños. Regresó a su oficina y cerró la puerta de golpe. Se sentó en su escritorio e intentó concentrarse en el trabajo, pero no pudo. Las palabras de Diego daban vueltas en su cabeza, anticuada, predecible, poco creativa. Como si 5 años de trabajo impecable no significaran nada. Cristina abrió un cajón del escritorio, sacó la carpeta con los documentos del nuevo proyecto y comenzó a hojearla. Se trataba de un cliente importante del sector farmacéutico con el que llevaba negociando los últimos 2 meses. El contrato debía firmarse en una semana, justo antes del anuncio del nuevo director. Era su as bajo la manga, su último y decisivo argumento. Pero cuanto más pensaba, más crecía la certeza. Un solo contrato podría no ser suficiente. Diego también estaba trabajando en varios acuerdos importantes. Tenía contactos, carisma, la habilidad de ganarse a la gente. Cristina solo tenía su perseverancia y años de experiencia. No era suficiente. Se reclinó en la silla y cerró los ojos. Tenía que hacer algo, obtener una ventaja, de cualquier manera. La idea le llegó de repente y le provocó sentimientos contradictorios. Por un lado, estaba mal. Por otro, en los negocios todos los medios son válidos y te llevan a la meta. Cristina había jugado según las reglas durante muchos años, ¿y qué había conseguido? Un eterno segundo lugar, la necesidad de demostrar su valía una y otra vez. Y Diego, que había llegado hacía un año, ya estaba a su lado en la lucha por el puesto de director. Quizá era hora de dejar de ser la niña buena. Por la tarde, cuando la mayoría de los empleados ya se habían ido a casa, Cristina se quedó en la oficina. Se acercó a la oficina de Diego. La puerta no tenía seguro, y adentro no había nadie. Él, como de costumbre, se había ido puntualmente a las 6, a diferencia de ella, sin quedarse ni un minuto más. Cristina miró a su alrededor, se aseguró de que el pasillo estuviera vacío y entró. El corazón le latía desbocado. Sobre el escritorio había carpetas de documentos cuidadosamente apiladas y una laptop apagada. Recorrió rápidamente los papeles con la mirada, en su mayoría, borradores de contratos, memorandos internos. Y entonces encontró lo que buscaba, el contrato con un nuevo cliente, una importante empresa constructora. Diego llevaba un mes negociando y, a juzgar por las notas, la firma debía realizarse pasado mañana. Era uno de sus principales ases en la contienda por el puesto. Cristina tomó el documento, fotografió rápidamente todas las páginas con su teléfono y lo volvió a colocar en su sitio. Luego, salió con cuidado de la oficina, cerrando la puerta atrás de sí, de vuelta en su despacho. Abrió las fotos en el teléfono y estudió detenidamente las condiciones del contrato. El costo de los servicios estaba claramente especificado. Todas las cifras estaban revisadas y acordadas. Pero, ¿y si esas cifras se cambiaban? Cristina abrió su laptop y encontró la versión electrónica de ese contrato en la base de datos compartida. Como una de las gerentes senior, tenía acceso a todos los documentos de la empresa. El archivo se abrió, y ella se quedó mirando la pantalla, sintiendo cómo le sudaban las palmas de las manos. Estaba mal. Era una canallada. Pero, ¿acaso Diego jugaba limpio cuando usaba sus contactos y su carisma? Era justo el sistema cuando a él, joven e inexperto, lo ponían al mismo nivel que ella, que le había dado 8 años de su vida a la compañía. Cristina respiró hondo y comenzó a editar el documento. Solo cambió unas pocas cifras. Ahora, el contrato parecía como si Diego hubiera rebajado el precio a 1/3. La compañía sufriría pérdidas enormes si se firmaba ese acuerdo. Guardó los cambios, cerró el archivo y se reclinó en su silla. Hecho.
Ahora solo quedaba esperar. Al día siguiente, Diego debía presentar ese contrato a don Julio para su aprobación antes de la firma. Y cuando el jefe viera esas cifras, Cristina no durmió en toda la noche. Se quedó acostada en el sofá de la sala, sin haberse reconciliado con Valerio después de aquella pelea, mirando al techo. La conciencia la carcomía, pero se convencía a sí misma de que era necesario, que en los negocios hay que ser duro, que el fin justifica los medios. Por la mañana, llegó temprano al trabajo, se sentó en su oficina y esperó tensa. Los minutos se arrastraban con una lentitud tortuosa. A las 9 de la mañana, Diego debía entrar a ver a don Julio. Puntualmente a las 9, Diego pasó por el pasillo con una carpeta de documentos en la mano. Se le veía seguro, incluso silbaba algo en voz baja. Tocó la puerta de la oficina del jefe y entró. Cristina no podía quedarse quieta. Salió al pasillo, fingiendo que iba al dispensador por agua, pero en realidad solo merodeaba cerca, tratando de escuchar lo que sucedía en la oficina. Al principio, se oían voces tranquilas. Luego la voz de don Julio comenzó a subir de tono, y unos minutos después se escuchó un verdadero grito. Les he dicho 1.000.000 de veces que deben ser más cuidadosos. Cristina se quedó helada. Otros empleados, sentados en sus oficinas, también se asomaron al pasillo, mirándose unos a otros asustados. Don Julio rara vez gritaba, y cuando lo hacía, significaba que algo grave había sucedido. Pero esto, se oyó la voz de Diego, pero fue interrumpido de inmediato. Largo de aquí. La puerta de la oficina se abrió de golpe, y Diego salió de allí, rojo de ira y humillación. En sus manos sostenía la misma carpeta con los documentos. Su rostro estaba desfigurado por la rabia, la mandíbula apretada. Se detuvo en medio del pasillo, respirando con dificultad, intentando controlarse. Cristina estaba de pie junto al dispensador, sosteniendo un vaso de plástico con agua. En su rostro jugaba una sonrisa de satisfacción que no podía contener. Era más fuerte que ella. Diego giró la cabeza y la vio. Sus miradas se encontraron. En los ojos de él ardía la furia. Y en los de ella, el triunfo. Él se acercó lentamente a ella, deteniéndose a 2 pasos. Cristina podía ver cómo se marcaban los músculos de su mandíbula, cómo se apretaban sus puños. «¿Qué rastrera eres?», siseó entre dientes, en voz baja para que nadie más escuchara. «Nunca aprendiste a jugar limpio». Cristina sintió una punzada en algún lugar de su pecho, pero se obligó a mantenerse firme, a no mostrar debilidad. «No sé de qué hablas», se encogió de hombros, tomando un sorbo de agua. «¿Sabes?» «Claro que sabes», Diego se inclinó más cerca. «¿Crees que no me di cuenta? Esas cifras en el contrato no fue mi error. Revisé ese documento 10 veces. Alguien lo modificó en la base de datos. Y ese alguien eres tú. Pruébalo». Cristina levantó la barbilla. «Lo probaré. Tenlo por seguro», prometió Diego. «Y cuando lo haga, saldrás de aquí volando más rápido de lo que tardarás en arrepentirte de lo que hiciste». «¿Amenazas?». Ella sonrió. «Diego, estás despedido. Ya no tienes ningún poder aquí. Así que puedes ir recogiendo tus cositas y desalojando tu oficina. Por cierto, me vendrá muy bien. Tiene el tamaño justo para una directora». Diego la miró por unos segundos más. Luego se dio la vuelta bruscamente y se marchó. Cristina lo vio entrar a su oficina. Vio cómo comenzaba a arrojar sus cosas en una caja. Los empleados observaban la escena desde sus puertas, susurrando, haciendo conjeturas. Cristina regresó a su oficina y cerró la puerta. Se sentó en su silla y se cubrió la cara con las manos. El triunfo que había sentido un minuto antes se había desvanecido de repente, reemplazado por un vacío frío y nauseabundo. Lo había hecho, le había tendido una trampa a alguien, había arruinado su carrera. ¿Para qué? ¿Para un puesto? ¿Para demostrarles a todos que era la mejor? No, se dijo a sí misma. No pienses en eso. Él habría hecho lo mismo en mi lugar. En los negocios no hay lugar para sentimentalismos. Simplemente hice lo que tenía que hacer. Pero no lograba convencerse. Algo en su interior le dolía. Le escocía. No la dejaba en paz. Cristina abrió un cajón del escritorio. Sacó unas pastillas para el dolor de cabeza y se las tomó con agua de una botella. Ahora no quedaban competidores. En una semana, la nombrarían directora de la compañía. Había logrado su objetivo. Había ganado. Entonces, ¿por qué esta victoria no se parecía en nada a lo que había imaginado durante todos esos 5 años? La junta estaba programada para las 11 de la mañana. Cristina llegó media hora antes para prepararse, para ordenar sus pensamientos.
Se puso su mejor traje sastre, uno azul oscuro que le quedaba perfecto, una blusa blanca y tacones de aguja. El cabello impecablemente peinado, el maquillaje perfecto. Quería lucir al 100% en el día más importante de su vida. En la sala de conferencias ya se estaban reuniendo los empleados. Don Julio Robles estaba sentado a la cabeza de la mesa, hojeando unos papeles. A su lado, el subdirector de finanzas, el señor Ignacio Pérez, y la jefa de recursos humanos, la señora Marina Serrano. El ambiente era solemne. Todos entendían la importancia del momento. Cristina se sentó en su lugar, con las manos sobre la mesa. El corazón le latía tan fuerte que parecía que todos los presentes podían oírlo. Miró discretamente la sala. Unas 20 personas. Jefes de departamento, gerentes senior. Don Julio levantó la cabeza. Miró a los reunidos y carraspeó. Colegas, gracias a todos por venir. Hoy es un día importante para nuestra compañía, comenzó. Como saben, hemos estado buscando durante mucho tiempo un candidato para el puesto de director. Es una posición de gran responsabilidad, que requiere no solo profesionalismo, sino también dedicación, la capacidad de tomar decisiones difíciles y de liderar un equipo. Cristina estaba sentada erguida, sin apartar la vista del jefe. Cada una de sus palabras resonaba en su interior. Ahora, pensaba, ahora dirá mi nombre. Después de un análisis exhaustivo del trabajo de todos los candidatos, continuó don Julio, el Consejo de Administración ha tomado una decisión, y me complace anunciar que la nueva directora de la compañía es. La pausa pareció una eternidad. Cristina contuvo la respiración. Cristina Martínez. La sala estalló en aplausos. Cristina sintió una ola de calor recorrerle el cuerpo. Se puso de pie, sonriendo tan ampliamente que le empezaron a doler las mejillas. Sus colegas la felicitaban, le daban la mano, algunos incluso la abrazaban. Caminó hacia don Julio, sintiendo que las piernas le temblaban de felicidad y alivio. Le estoy muy agradecida, don Julio, por haberme confiado finalmente este puesto, dijo, estrechándole la mano. Le prometo que no lo decepcionaré. No tengo ninguna duda de eso. Cristina, él sonrió. Usted ha demostrado su competencia durante muchos años. Estoy seguro de que la compañía está en buenas manos. El resto de la junta transcurrió como en una nebulosa. Discutieron planes, objetivos, hablaron de la próxima reestructuración. Cristina escuchaba a medias, una tormenta de emociones se desataba en su interior. Lo había logrado. 5 años de trabajo duro, sacrificios, noches sin dormir. Y ahí estaba, el reconocimiento. Después de la junta, Cristina fue a su nueva oficina. Era espaciosa, con grandes ventanales que ofrecían una vista del centro de la ciudad. Un escritorio macizo de madera oscura, un sillón de piel, estanterías a lo largo de las paredes. Entró, cerró la puerta y recorrió lentamente el espacio, tocando los muebles, acercándose a la ventana. Luego se sentó en el sillón, se reclinó y cerró los ojos. Por fin me han valorado como merezco, dijo felizmente en voz alta. Tocaron a la puerta. Entró la secretaria con una carpeta de documentos que requerían su firma. Luego se asomó la señora Marina de Recursos Humanos para discutir los detalles del nuevo contrato. El día pasó volando en un torbellino de tareas. Felicitaciones y nuevas responsabilidades. Cuando finalmente llegó la noche, Cristina recogió sus cosas y se apresuró a la salida. Por primera vez en mucho tiempo, salía del trabajo a las 7 de la tarde, no a las 10. Estaba ansiosa por compartir la noticia con Valerio. Quizás esto cambiaría todo entre ellos. Quizás ahora que había alcanzado su meta, podrían empezar una nueva vida, como él quería. Se subió al coche y encendió la radio. Durante el camino, tarareaba al ritmo de la música, sonriendo, imaginando la sorpresa de Valerio cuando escuchara la noticia. Tal vez abrirían una botella de champaña, pedirían algo de cenar, hablarían del futuro. Al estacionarse frente al edificio, Cristina salió del coche y se dirigió a la entrada. En el patio jugaban unos niños. Doña Cristina, la llamó de repente la voz de una niña. Se dio la vuelta y vio a Ximena, la hija de la vecina del tercer piso. La niña tendría unos 12 años. Iba a la escuela y a veces le pedía ayuda a Cristina con las matemáticas. Hola, Xime, sonrió Cristina. ¿Cómo estás? Doña Cristina, no entre a la casa, dijo la niña con una seriedad inesperada. Sígame, le voy a enseñar algo. ¿Qué? No entendió Cristina. Ximena, ¿de qué hablas? Solo venga. La niña la tomó de la mano y tiró de ella hacia un lado. Cristina estaba confundida, pero obedeció. Algo en la voz de Ximena la puso en alerta.
La niña la llevó a la esquina del edificio, donde estaban los contenedores de basura y un pequeño estacionamiento para los residentes. «Ximena, ¿qué pasa?», empezó a decir Cristina, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Los vio, a Valerio y a Sofía. Estaban de pie junto a un coche, abrazados. Valerio inclinó la cabeza y besó a Sofía. Un beso largo y tierno. Su mano descansaba sobre el vientre abultado de ella. El suelo desapareció bajo sus pies. Cristina se quedó petrificada, incapaz de dar un paso adelante o atrás. Se le cortó la respiración. Un zumbido llenó sus oídos. Se quedó allí, mirando la escena, sin poder creer lo que veía. Ximena soltó su mano y se fue corriendo en silencio, dejando a Cristina sola. Valerio y Sofía finalmente se separaron. Y en ese momento, Sofía levantó la vista y vio a Cristina. Su rostro palideció. Tiró de la manga de Valerio. Y él también se dio la vuelta. Cristina caminó lentamente hacia ellos, como en un sueño. Apenas podía mover las piernas, pero se obligó a avanzar. Se detuvo a 3 pasos, mirando alternativamente a su marido y a su amiga. «¿Qué está pasando aquí?». Su voz sonó sorprendentemente tranquila, aunque por dentro todo se le desgarraba. Valerio abrió la boca, pero no encontró palabras. Estaba pálido, con una expresión de culpabilidad. «Cristina», comenzó finalmente, tartamudeando. «Tenía que habértelo dicho hace mucho tiempo». «¿Decirme qué?», replicó ella, sin apartar la vista de su rostro. Sofía dio un paso al frente, con una mano en el vientre. En su cara se leía una mezcla de culpa y desafío. «Estoy embarazada de Valerio», soltó. «Es su hijo». El tiempo se detuvo. Cristina oía a los niños reír en el patio, el paso de un coche, el portazo de una entrada. Pero todo sonaba lejano, como en otra realidad. «No puede ser», de repente. Cristina soltó una risa histérica. «Así que por eso me decías que lo dejara ir. Y yo pensando que te pasaba. Ahora todo tiene sentido». La risa se convirtió en un sollozo, pero se obligó a callar, apretando los dientes con tanta fuerza que le dolió la mandíbula. «Cristina, escucha», Valerio dio un paso hacia ella, extendiendo una mano. «No grites. No hay necesidad de escándalos. Tenía que habértelo dicho hace mucho». ¿Pero qué?», lo interrumpió. «¿Pero fuiste un cobarde? ¿Preferiste acostarte con mi amiga a mis espaldas mientras yo trabajaba?». «No hables así», intervino Sofía. «Tú tienes toda la culpa». «¿Yo tengo la culpa?». Cristina se giró hacia ella. «Yo». «Sí, tú», alzó la voz Sofía. «Una mujer debe crear un hogar, cuidar de su familia, no destruirla con sus ambiciones. Te olvidaste de Valerio, de sus necesidades. Solo pensabas en tu carrera. ¡Qué asco me dan!». Cristina negó con la cabeza, sintiendo un frío glacial en su interior. «¿Y ustedes?». No terminó la frase. Las palabras se le atoraron en la garganta, ahogadas por las lágrimas que se avecinaban. «Tú tienes la culpa», repitió Sofía. «Si hubieras sido una esposa normal, esto no habría pasado». «Y tú cállate la boca», estalló Cristina. «De ti no me esperaba que te metieras en la cama de mi marido y encima quedaras embarazada de él». «¿Qué?». «Nos amamos». Valerio abrazó a Sofía por los hombros. «Cristina, no quería que te enteraras así, pero ya no podemos ocultarlo. Queremos estar juntos». «¿Se aman?». Cristina rió con desprecio. «Ustedes ni siquiera saben lo que es el amor. Esto es traición, bajeza, infidelidad». Se dio la vuelta y se alejó a paso rápido, casi corriendo. Las lágrimas le nublaban la vista. Le costaba respirar, pero no podía detenerse. No podía mirar atrás. «Cristina, espera», gritó Valerio. Pero ella no se detuvo. Caminó hacia la entrada. Subió por las escaleras. El elevador le pareció demasiado lento. Corrió hasta su departamento. Metió la llave en la cerradura con manos temblorosas y entró de golpe. «Tus porquerías las vas a recoger en el descanso de la escalera», gritó al departamento vacío. «El divorcio lo tramito yo». Cerró la puerta de un portazo y se apoyó en ella, deslizándose lentamente hasta el suelo. El llanto brotó con tal fuerza que todo su cuerpo se sacudía. Se quedó sentada en el suelo de la entrada, llorando, abrazándose a sí misma. Luego se obligó a levantarse. Fue al dormitorio, abrió el closet y empezó a arrojar la ropa de Valerio al suelo. Camisas, pantalones, chamarras, todo volaba en un montón. Actuaba en automático, sin pensar, sin sentir nada más que rabia y dolor. Encontró unas maletas grandes en un cuarto y empezó a meter su ropa en ellas.
zapatos, ropa interior, ropa deportiva, todo lo que le pertenecía tenía que desaparecer de su casa, de su vida. Cuando todo estuvo empacado, arrastró las maletas hasta el descansillo y las dejó junto a la puerta. Luego regresó al departamento, cerró la puerta con todos los cerrojos y fue a la cocina. Sacó de la alacena una botella de vino tinto que ella y Valerio habían comprado para su aniversario y que nunca abrieron. Se sirvió una copa llena, dio un gran sorbo. El vino le quemó la garganta, pero no se detuvo. Se terminó la copa, se sirvió otra, se sentó a la mesa y se quedó mirando por la ventana. Afuera, en el patio, la vida nocturna bullía como de costumbre. La gente regresaba del trabajo, los niños jugaban, los perros corrían por el césped. Un día normal para todos, menos para ella. Cristina bebía y lloraba. Las lágrimas corrían por sus mejillas, caían en la copa, mezclándose con el vino. En su cabeza daban vueltas fragmentos de pensamientos. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Cuándo empezó? Recordó todo, como Valerio se quejaba de la soledad, como le pedía que pasaran más tiempo juntos, como le suplicaba que le prestara atención, y ella lo ignoraba, sumergida en el trabajo, en sus ambiciones, en la lucha por el puesto. Y ahí estaba el resultado. Era directora. Su sueño se había cumplido. Pero estaba sola, completamente sola. Su marido la había traicionado con su mejor amiga. La amiga en la que confiaba, a la que le contaba sus problemas matrimoniales. Cristina se terminó la segunda copa y se sirvió una tercera. Ya se sentía mareada. Pero el dolor no disminuía. Al contrario, se agudizaba. Miró su teléfono. La foto del fondo de pantalla, ella y Valerio el día de su boda. Felices. Enamorados. Llenos de esperanza. ¡Qué estúpida soy!, susurró, abrazándose a sí misma. ¡Qué estúpida! Afuera oscureció. En el departamento reinaba el silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj en la pared y su propia respiración entrecortada. Cristina estaba sentada a la mesa, bebiendo vino y llorando, comprendiendo que en un solo día lo había perdido todo. Absolutamente todo, excepto ese maldito puesto por el que había sacrificado su felicidad. Cristina no recordaba cómo llegó al coche. La cabeza le daba vueltas por el vino. Los ojos estaban hinchados de tanto llorar. Las manos le temblaban. Se sentó al volante, apoyó la cabeza en él y se quedó así unos minutos, tratando de recomponerse. Quedarse en ese departamento era insoportable. Cada rincón le recordaba a Valerio, a su vida juntos, a que todo se había derrumbado en un instante. Tenía que ir a ver a alguien que no la juzgara, que simplemente la escuchara y la apoyara. Antonia, su hermana menor, que siempre había estado a su lado, a pesar de que no se veían tan a menudo como les gustaría. Cristina sacó el teléfono y marcó el número de su hermana. Los tonos de llamada parecieron interminables. Bueno, Cristina, respondió finalmente Antonia. Llamas un poco tarde. ¿Pasó algo? Antonia, ¿puedo ir a tu casa? Su voz se quebró. Ahora mismo. Claro que sí. La voz de su hermana se llenó de preocupación. Cristina, ¿estás bien? No, respondió Cristina con sinceridad. Nada bien. Ya voy para allá. Arrojó el teléfono al asiento del copiloto. Encendió el coche y salió del estacionamiento. En el camino, varias veces se dio cuenta de que apenas podía sostener el volante. Tenía que concentrarse para no tener un accidente. Antonia vivía al otro lado de la ciudad, en un barrio antiguo donde alquilaba un pequeño departamento de 2 recámaras. El trayecto duró aproximadamente 1 hora. La ciudad nocturna estaba vacía. Los semáforos parpadeaban en amarillo. Cristina conducía, repasando una y otra vez en su mente la escena que había presenciado. Valerio y Sofía, su beso, su vientre. Es su hijo. Se estacionó frente al edificio de Antonia. Tomó una botella de vino del asiento trasero, otra, que había comprado de camino en una tienda abierta las 24 horas, y se dirigió a la entrada. Subió al tercer piso y tocó el timbre. Antonia abrió casi de inmediato, como si hubiera estado esperando detrás de la puerta. Su hermana menor llevaba una pijama, el pelo despeinado y una expresión de inquietud. Cuando vio a Cristina, los ojos hinchados y rojos, el rostro pálido, la botella de vino en la mano, su propia cara se contrajo de preocupación. Dios mío. Cristina, ¿qué pasó? Abrazó a su hermana en el umbral. Echémonos una copa. Cristina le tendió la botella, tratando de sonreír, pero la sonrisa le salió torcida. Claro, pasa. Antonia la tomó de la mano y la hizo entrar. El departamento era pequeño pero acogedor. La luz suave de una lámpara de pie en la sala, el olor a té recién hecho,
una manta sobre el sofá. Cristina fue a la cocina, se sentó a la mesa y se quedó mirando al vacío. Antonia sacó 2 copas, abrió la botella, sirvió el vino, se sentó frente a su hermana y la miró atentamente. Anda, dijo con suavidad. Cuéntame qué pasó. Cristina tomó la copa y dio un gran sorbo. El vino era agrio, barato, pero ni siquiera notó el sabor. Me ascendieron, dijo de repente, y una sonrisa amarga apareció en sus labios. Ahora soy la directora de la compañía. Antonia se quedó desconcertada. Claramente esperaba escuchar algo malo. Y de repente, esa noticia. Pero esa es una noticia excelente, exclamó. Cristina, llevabas tantos años luchando por esto. Soñabas con ello. Ese es maravilloso. Sí, asintió Cristina, mirando su copa. Maravilloso. Pero ahora lo he perdido todo. A ver, Antonia frunció el ceño. Vamos por partes. No entiendo nada. Te ascendieron. Eso es bueno. ¿Qué más pasó? Cristina dio otro sorbo. Cerró los ojos y empezó a contar. La voz se le quebraba. Las palabras se enredaban, pero se obligó a hablar. Corría a casa. Quería darle la buena noticia a Valerio de que por fin me habían ascendido a directora. Pensé que abriríamos champaña, que celebraríamos, que tal vez por fin nos reconciliaríamos. Pero antes de llegar, la hija de la vecina, Ximena, me detuvo y me susurró apenas audible: no entres a la casa. Sígueme, te voy a enseñar algo. Me sorprendí, pero la seguí, y lo que vi me sacudió hasta lo más profundo del alma. Se calló, mirando un punto fijo. Antonia esperaba la continuación, tensa, apretando las manos. Pues ya dime. No pudo aguantar más. ¿Qué viste? ¿Un perro callejero y te pusiste a llorar como cuando eras niña? Intentó bromear para aligerar el ambiente, pero su voz tembló. Cristina la miró con los ojos llenos de dolor. Vi a mi marido besando a mi amiga embarazada. Su voz se rompió. Y luego resultó que es su hijo. ¿Entiendes? Llevaban mucho tiempo siendo amantes. Mientras yo trabajaba, construyendo mi carrera. Ellos se acostaban a mis espaldas. Las últimas palabras las gritó, y las lágrimas volvieron a brotar a raudales. Antonia se quedó con la boca abierta, sin poder pronunciar una palabra. Miraba a su hermana con los ojos muy abiertos, tratando de procesar lo que había oído. ¿Valerio? Logró decir finalmente. ¿Tu Valerio? Pero él siempre fue tan decente, tan... Sí, mi Valerio, sonrió Cristina con amargura. Y no con cualquiera. Con Sofía, mi amiga. ¿La recuerdas? Te he hablado de ella. Fuimos amigas 3 años. Confiaba en ella. Le contaba mis problemas matrimoniales. Y ella consolaba a mi marido. En el sentido más literal. Dios mío. Antonia se levantó. Rodeó la mesa y abrazó a su hermana por los hombros. Cristina, lo siento tanto. Cristina hundió el rostro en el hombro de su hermana y se echó a llorar. Los sollozos eran tan fuertes que todo su cuerpo se estremecía. Antonia le acariciaba el pelo. Le susurraba algo para calmarla. Pero las palabras no ayudaban. Se quedaron así varios minutos. Hasta que el teléfono de Cristina sonó. El sonido agudo y desagradable rompió el silencio. Cristina se sobresaltó. Se secó las lágrimas y miró la pantalla. Don Julio Robles, susurró. Mi jefe. ¿Por qué me llama a estas horas? Contesta, la animó Antonia. Cristina pulsó el botón verde y se llevó el teléfono a la oreja. Bueno. Cristina, la voz de don Julio era fría como el hielo. Diego Ramírez acaba de mostrarme un video donde se ve claramente que usted le tendió una trampa. Entró en su oficina, fotografió documentos y luego editó el contrato en la base de datos. Tiene una grabación de las cámaras de seguridad. Ya lo he verificado todo. Es verdad. Cristina se quedó muda. No le salían las palabras. Un video. ¿Cámaras? No había pensado en eso. ¿Cómo pudo ser tan estúpida? Está despedida, continuó don Julio con dureza. Y no olvide pagar la compensación. La diferencia en el costo de los servicios que la compañía perdió por su acción. Son alrededor de 2 millones de pesos. Si no los paga voluntariamente, la demandaremos. Ahora. Adiós. ¿Qué? Pero, don Julio, permítame explicar. Tonos. Había colgado. Cristina miraba el teléfono. Incrédula. Despedida. Estaba despedida. Apenas unas horas después de haberse convertido en directora. Acaban de despedirme, susurró. Y su voz se convirtió en un grito. Me despidieron. El teléfono se le cayó de las manos y golpeó el suelo con un ruido sordo.
Cristina se cubrió la cara con las manos y rompió a llorar tan fuerte que seguramente los vecinos la oyeron. Antonia la abrazó con más fuerza. La apretó contra sí, meciéndola como a una niña pequeña. Tranquila, tranquila, susurraba. Todo va a estar bien, Cristina. Todo se arreglará. ¿Cómo que se arreglará? Estalló Cristina, apartándose. Le di 8 años de mi vida a ese trabajo. 8 años. Durante 5 años luché por ese ascenso. Sacrifiqué todo, tiempo, salud, mi vida personal. Y ahora, todo para nada. Todo fue en vano. Se levantó y empezó a caminar por la cocina como un animal enjaulado. Las manos le temblaban. La respiración se le entrecortaba. Ahora no tengo nada. Su voz se volvió más baja. Casi un susurro. Ni marido, ni familia, ni trabajo, nada. Me quedé sin nada. Me tienes a mí, dijo Antonia con firmeza, acercándose a su hermana. No estás sola. Cristina, ¿me oyes? No estás sola. ¿Pero qué voy a hacer ahora? Cristina volvió a sentarse, hundiendo la cara en el hombro de su hermana. No sé cómo seguir viviendo. Todo se derrumbó en un día. En un maldito día. Saldrás de esta. Antonia le acariciaba la espalda. Eres fuerte. Siempre has sido fuerte. Sí. Ahora es difícil. Ahora parece que el mundo se ha acabado. Pero te levantarás. Estaré a tu lado. Pasaremos por esto juntas. Se quedaron así hasta la mañana. Cristina lloraba. Antonia la abrazaba. Le acariciaba el pelo. Le susurraba palabras de consuelo. A veces bebían vino. A veces simplemente guardaban silencio. Afuera. El cielo se aclaraba lentamente. La ciudad despertaba. Comenzaba un nuevo día. Cuando los primeros rayos de sol entraron en la cocina, Cristina levantó la cabeza. Tenía los ojos tan hinchados que apenas podía abrirlos. La cabeza le partía de dolor, pero las lágrimas parecían haberse acabado. Tengo que irme a casa, dijo con voz ronca. ¿Estás segura? Antonia la miró con preocupación. ¿Por qué no te quedas aquí? Descansas. ¿Duermes bien? No, negó Cristina con la cabeza. Tengo que irme a casa. Tengo que acostumbrarme a que ahora estoy sola allí. Antonia la acompañó hasta el coche. La abrazó con fuerza al despedirse. Llámame si necesitas algo. A cualquier hora. ¿Oíste? Dijo. Sí. Cristina asintió y se sentó al volante. El camino de regreso le pareció aún más largo. Conducía despacio, sin prisa, retrasando el momento de volver al departamento vacío. Cuando finalmente se estacionó, se quedó sentada en el coche unos 10 minutos, mirando las ventanas de su casa. Finalmente, se obligó a salir. Subió por las escaleras. Las maletas de Valerio ya no estaban en el descansillo. Seguramente las había recogido por la noche. Abrió la puerta y entró. El departamento la recibió con vacío y silencio, un silencio opresivo, aplastante. Cristina fue a la sala y vio una foto enmarcada en una estantería. Su boda. Tomó el marco y miró los rostros felices de los recién casados. Pues ya ves. Te quedaste sin nadie que te quiera, susurró, apretando la foto contra su pecho. Te pasaste de la raya. Se sentó en el sofá, abrazó una almohada y se quedó así, mirando por la ventana. Los pensamientos se le enredaban. Las emociones estaban adormecidas por el cansancio. ¿Y ahora qué? ¿Cómo seguir viviendo? Los siguientes días pasaron como en una neblina. Cristina no se levantaba del sofá. No comía. Apenas bebía. Ignoraba las llamadas. Eran muchas, de Valerio, de antiguos colegas, incluso de Sofía. Antonia la visitó 2 veces, le trajo comida, la obligó a comer, limpió el departamento. No puedes seguir así, le decía a su hermana. Cristina, reacciona. Sí, te duele. Sí, perdiste mucho, pero la vida sigue. ¿Qué vida? Preguntaba Cristina con indiferencia. Yo no tengo vida. Pero al 4.º día, algo hizo clic. Se despertó por la mañana. Se miró en el espejo, el pelo revuelto, ojeras, el rostro demacrado, y comprendió que no quería ser una víctima, que no se quedaría revolcándose en el sufrimiento. No les daría a Valerio y a Sofía la satisfacción de verla destrozada. Cristina se duchó, se arregló, se vistió, abrió la laptop y empezó a buscar trabajo. Necesitaba un trabajo con urgencia y, preferiblemente, uno donde pudiera demostrarles a todos, especialmente a su exjefe, que no estaba acabada. Tras varias horas de búsqueda, encontró un anuncio. Una empresa competidora, grande y conocida, buscaba un subdirector de desarrollo. Cristina conocía esa compañía.
Siempre competían en el mercado con su antigua empresa. Envió su currículum, sin muchas esperanzas de recibir respuesta. Pero al día siguiente la llamaron y la invitaron a una entrevista. Y una semana después, recibió una oferta de trabajo. No era directora, pero subdirectora seguía siendo un buen puesto con perspectivas de crecimiento. Cristina aceptó la oferta sin dudarlo. Firmó el contrato. Recibió una tarjeta corporativa. Una nueva oficina. Y 2 semanas después de aquel día terrible en que toda su vida se vino abajo, empezó en su nuevo trabajo. Así comenzó su nueva vida. Sin marido, sin ilusiones, sin una fe ingenua en la justicia. Cristina estaba sola, pero era libre y estaba llena de determinación para demostrarles a todos, y a sí misma en primer lugar, que saldría adelante, que se levantaría, que triunfaría.